Hola Mariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy Muy bien bien. por acá, Bien, ¿y qué estamos haciendo acá? conversando, Como siempre, como siempre. como lo hacemos desde que nos conocimos. Mi nombre es Mónica, Mónica Bigoglio, soy psicóloga y les presento a mi amiga Mariel. Yo soy Mariel, soy psicóloga también, no ejerzo y somos amigas desde la infancia. Ujú. Nos conocimos teníamos creo que 8 años. Sí. Eh, llega, siempre cuento porque era llamativo, yo vivo en una localidad chica. Y llega una compañerita de Rosario, entonces generaba toda una expectativa tener de compañera a alguien que Esa era venía de una yo, ciudad grande, y claro. esa eras vos. Que a los 8 años, por un tema de trabajo familiar, fuimos a vivir a Cañada de Gómez. Y ahí nos conocimos compartiendo la escuela Ujú. y compartiendo muchas cosas más. Otras amigas también, compartimos momentos, compartimos la vida. Compartimos la vida. La vida que, bueno, de alguna manera nos presentó algunos tropezones. ¿M? Sí, a temprana edad hemos tenido que pasar algunas cuestiones que nos hacen las personas que somos hoy día y que nos hacen seguir eligiéndonos como amigas. ¿Vos creés que eso tuvo que ver en que nuestra amistad haya sobrevivido tantos años? Que de alguna manera nos fuimos como espejando una en la otra. Sí, yo creo que sí, que si bien las experiencias han sido distintas, tienen muchas similitudes y me parece que eso hace que, más allá del afecto, más allá de afinidades, el cúmulo de experiencias que uno va teniendo hace que nos acerquemos y nos mantengamos cerca de determinadas Ujú. personas y a la vez, frente a determinadas experiencias, también nos alejemos de otras. Nuestra amistad tuvo sus particularidades, porque como compartimos algunos años de la infancia, después en la adolescencia nos separamos. Ella vuelve a Básicamente, mudarse. exacto. Yo vuelvo a mudarme y entonces ahí dejamos de tener el contacto diario y físico que Ujú. teníamos. Bueno, para seguir nuestra amistad había que buscar otras vías en los años 80. Entonces, el recurso era la carta escrita de puño y letra, así que iban cartas de Cañada de Gómez a Rosario y de Rosario a Cañada de Gómez. Y era una alegría enorme cuando yo llegaba a mi casa de la escuela encontrar debajo de la puerta un sobre con la letra de Mónica, que tenía todo el encabezado como corresponde a lo que es una carta aprendida en la escuela. Aprendí en la escuela, claro, que Exacto. guardaba cierta formalidad Sí, y, y también esta minuciosidad sí, en contarnos todos los nuestro día a detalles, día. sí, sí, porque eran cartas semanales en realidad. Entonces, a ver, a su vez demoraban una semana en llegar. Claro. Entonces ya estabas escribiendo la otra carta cuando ya llegaba esta carta nueva. Y era siempre estar esperando y qué estabas haciendo. Y así fue por años. Ujú. Así fue muchos años. En ese periodo nos hemos visto, vos has venido Sí, a casa, yo he ido a visitarte. puntualmente cuando vos tuviste un suceso en particular, Sí, fui ese verano a tu sí. casa. Y esto está bueno que lo traigas porque hay una anécdota importante de esa vez que ella viene a casa. Eh, unos tíos míos nos invitan, ella estaba pasando unos días en casa acompañándome, eh, y unos tíos míos nos invitan a ir a Carlos Paz. Entonces nos fuimos, que habremos tenido 16 16 años. años. Eh, habíamos alquilado una casa y nos llegó la hora de irse a dormir. ¿Y qué pasó? Nunca nos fuimos a dormir. Era una cama cucheta y Moni estaba en la cama de arriba, yo supuestamente iba a estar en la de abajo y nunca me acosté. Y nunca Ujú. nos dormimos, en Y nunca nos definitiva. Nos dormimos. agarró el día y seguíamos conversando y conversando y conversando. Y mi tía cada tanto se asomaba porque ella escuchaba el cuchicheo nuestro hasta que nos agarró en la La mañana, mañana, literalmente sí, 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 charlando. sí, Y eso es lo que básicamente hemos hecho toda la toda la vida, vida, sí. charlar por cartas, por teléfono y bueno, y ahora último por Por WhatsApp. WhatsApp.
sí, por audios, gracias a Dios que existen los audios, que nos evitan el tema de tener que escribir absolutamente todo y nos permiten hacer como conversaciones que cada una sabe que lo va a escuchar cuando puede y responder cuando puede, excepto que obviamente sea algo urgente, como casi todos nosotros nos Ujú, encargamos en avisar al otro, ¿no? Es algo urgente, pero sabemos que si claro. es urgente, jamás. Y un poco de esos audios, porque a nosotros no nos importa escuchar un audio de la otra que pueda durar 7 minutos, 8, No. yo creo que hay alguno de 11 Sí, incluso, eh, porque yo la escucho a ella que me está hablando y está lavando los platos o haciendo esas cosas de todos los días. Entonces, por eso decidimos transformar un poco esas charlas en este sí, espacio exacto. para contar la vida de mujeres que hemos transitado algunas situaciones, Sí, como tantas personas. exacto. Nuestra vida no tiene nada de extraordinario, son las cosas que pasan Sí, habitualmente. exactamente. Y que hacen que para cada uno su vida sea extraordinaria. Y no todo lo Ujú, contrario. No una vida chata, sino extraordinaria en ese pequeño día a día que uno puede ir contando y escuchando en los demás también, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pensamos en esto, ¿no? En la posibilidad de armar este espacio para ir tocando algunos temas que son los que nos han atravesado a nosotras. El primero lo quisimos empezar con la La amistad, amistad. el próximo será duelo, después viene el humor, bueno, y algunos otros temas más que tienen que ver con nuestra vida. Con nuestra vida, sí. Y con la de casi todos, en realidad. ¿Quién no ha pasado o quién no tiene una amistad que haya perdurado? O justamente al revés, que no haya perdurado y que le haya quedado eso como un entripado ahí a resolver de una amistad que quedó en el camino. ¿Por qué a veces pasa eso? ¿Por qué a nosotras no nos pasó eso también? La amistad es un tema que está rehablado, Sí, este, se habla mucho y bueno, y a nosotros nuestra idiosincrasia, en nuestro país, se le hace un sí, culto especial a la muy especial. amistad. Que sorprende mucho a otros países, en realidad, Sí. en otras culturas donde en realidad el tema de la amistad es como mucho más pasajero o el concepto de amistad es mucho más light, más Ujú. suave, no es tan profundo como lo es para nosotros, ¿no? Sí, acá la amistad para muchas personas ocupa el lugar de lo que para otros ocupa la familia, Sí, ¿no? sí, Eh, Hay veces que los hijos le dicen tíos a los amigos de los padres. exactamente, eh, sí. Y hay personas que no tienen una familia numerosa y que tienen como amigos a sus familias con los que pasan fiestas, reuniones, con los que son prioridad para eh, comunicar noticias, Ujú. para compartir momentos. Sí, a mí hay algo que también a veces me llama la atención en esto de que exaltamos tanto la amistad y que no todas las personas tienen amigos o tienen muchos amigos No, de o les hecho, cuesta sí, más hacer amigos sí. y a veces se los mira ahí como medio raro, este si no tiene amigos algo le pasa, Porque ¿no? también hay como ciertos mandatos en eso de tener que tener muchos amigos. El 20 de julio, Día del Amigo, tenés que tener muchos amigos con los cuales festejar. Y de Ujú, repente, realmente amigos son dos, tres, cinco quizás. Y el resto son conocidos, compañeros de trabajo, muy buenos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, gente con la que la pasas muy bien, pero que no hay una amistad definida como tal. Si es que cabe una definición que limite o si los conceptos van cambiando con respecto a la amistad. A lo ujú. mejor la amistad también es algo que se ayornó y la raíz y la esencia sigue siendo la misma, Sí. que es la incondicionalidad, la posibilidad de sentir como una hermandad sin ser hermanos de sangre. Sí, y también yo creo que uno puede hacer grandes amigos a cualquier edad. Sí, Esto de que sí. los No, amigos no. son los de la infancia, no. Lo que sí creo que esto que vos decís de los amigos íntimos, que sobran los dedos de una mano Sí, sí, para mencionar a los amigos íntimos, eh, y que son esos que
que uno tiene la confianza suficiente como para ir a la casa y abrir la heladera. Me parece Sí, que ese es sacar un vaso de la alacena, sí, sí, ese es sentir esa, el sí, amigo íntimo. sí, Y después uno, digo esto de los amigos circunstanciales, nosotros que hemos cursado toda la carrera de psicología juntas desde el primer día desde que el primer entramos día ahí en Humanidades y a la Artes. Facultad de Humanidades y Artes, en calle Entre Ríos, estábamos nosotras dos y había otras dos compañeras Sí, con las que hicimos toda la carrera sí, juntas, que fuimos muy amigas en el proceso en ese el que duró proceso toda que la, duró quizás un sí, poquito más y después se perdió, sí, se diluyó sí, se ha perdido el eh, rastro, se fue diluyendo con el tiempo. y los intereses también a lo Sí, yo mejor creo que van eso también tiene cambiando. mucho que ver. Mm, Cuando hay una amistad que se estanca y que lo único, yo siempre pienso eso, en nuestro caso no pasó, que es cuando tenés una amistad donde te la pasás hablando todo el tiempo de anécdotas del pasado, el pasado, el pasado, el pasado, y no hay nada construido en lo actual, o con proyectos a futuro, ujú, o quizás veámonos, hagamos algo, y es el encontrarte y hablar del pasado. Para mí eso es como que no es tan ujú, constructivo y detiene a la amistad, la deja estancada por lo pronto, ¿no? claro. Bueno, eso es justamente lo que pasa cuando uno se reúne con los ex compañeros de la escuela. Ay, sí, ¿Eh? Con los yo que odio no ha esas reuniones. tenido, a veces de algunos de ese grupo se desprende una amistad, pero Sí, cuando te reunís entre todos, ¿de qué podés hablar? Y te reís de las anécdotas de siempre, sí. te reís Es de lo ese mismo, rato que te es vas a ese estar, rato, sí. No me claro. gustan nada esas No te reuniones, gustan, no me yo la gustan. paso muy bien, le mando un beso grande a mis compañeros de la Yo promo también le ochenta mando y un besito, siete pero no, nos tenemos que juntar este año, que me todavía no lo vean hemos hecho. todos. ¿Y se reúnen ustedes cada cuánto? Sí, y un par de veces al año nos reunimos, nos ¿Primaria y divertimos secundaria? mucho. No, secundaria. Secundaria y primaria, no. No, Porque si primaria fuera no, porque primaria estarías tratamos de vos. hacerlo, Ujú, claro, y no tratamos hemos de hacerlo. podido. Es verdad. Secundaria sí, nos divertimos mucho, nos reímos, bailamos, hacemos todas las ridiculeces que hace la gente mayor. Pero porque se siguen percibiendo como de 16, 17 años Y en ese seguramente. momento En ese sí, ámbito, por eso, en ese obviamente, momento. Yo creo que obviamente. pasa mucho eso también. Cuando uno se conoce desde tan chico, también me parece que ocurre, obviamente que esos son pareceres míos, ¿no? Me da la sensación de que el paso del tiempo, como que el ir creciendo juntos, hace que no notes tanto ese paso del tiempo. De pronto sí, calculás la cantidad de años que hace que te conoces, que estás compartiendo cosas, que estás compartiendo la vida, y sí te das cuenta de que es mucho y que es hermoso, que es un privilegio en realidad. Ujú, Pero en el momento que estás compartiendo te reís como un adolescente. sí, eh, es muy lúdico ese momento, me ujú. parece. Hablando de compartir, vamos a compartir una bebida, mi amiga. Ay, sí, cómo no. Vamos Nunca a hacer diremos un que no. brindis por la amistad, Por la tomamos un amistad. traguito. Esto no lo hemos compartido tanto, no No, hemos tomado no, es mucho verdad, no, juntas. no, porque Bueno, tomábamos menos, me parece también. sí, puede ser, depende con quién, Bueno, por depende con supuesto, quién. pero dice que uno tiene épocas, a ver, salidas y al día siguiente facultad, no tomas Sí, tanto. sí, Yo puede tuve épocas ser. que no tomé tanto, pero es verdad que uno no ha Yo compartido. también en aquella época no me quedaba los fines de No, semana vos en te Rosario, yo ibas, me volvía exacto, cañada y bebía con mis compañeros con estos del compañeros de los que secundario. estás Sí. hablando. Sí, Pero nosotros éramos de otro tipo de salidas. sí, sí, salidas al parque, salidas, Íbamos a se hacían, Salamanca, se llamaba, sí, a Salamanca y a después íbamos Luna. a Luna. Qué lindo, qué Qué lindo. hermoso lugar, qué hermoso lugar. Bueno, ahí hemos pasado, sí, muchas Sí. noches, porque ahí podías ir un jueves, podías ir un viernes Ujú. también. A veces te has quedado especialmente para ir Sí, sí. alguno de esos días que nosotros íbamos siempre. Y era, bueno, era la salida universitaria, digamos, Sí, de alguna manera, ¿no? exacto, Era el tipo de exacto, salida que el tipo de salida. Es hacíamos. más, nosotros yo me acuerdo que salíamos a algunos bares literarios que Sí, tocaban grupos o se leían, o se hacían alguna presentación de algún libro y se veía y nos íbamos con la ropa de la facultad, con las carpetas y todo. No ujú, pasábamos por otro lado a cambiarnos, emperifollarnos y no, íbamos con cara descansadas y como sea, pero la cosa era estar, eh, compartir mucho de lo que era la cultura sí, también y la seguro. noche en ese sentido, muy Ujú, lindo, sí. sí. Para no andar en los recuerdos que son No, que vamos, nuestros y de nada claro, más, y nosotras que no la solas nos venden tanto. divertimos, Ojalá a la gente que nos está mirando les sirva como un disparador de recordar
dentro de su ciudad y de su ámbito cultural o no, o laboral, eh, esas cosas lindas que te quedan Ujú. en el, no como algo melancólico, sino como algo divertido. Sí, sí, sí. Em, y a veces, bueno, pienso esto, estos recuerdos que nosotros tenemos, que hemos ido tejiendo a lo largo de los años, em, y un modo de que en la que nuestra vida se fue espejando una en la otra, Sí, em, y que hemos podido llegar al día de hoy, manteniendo un vínculo honesto, sí, sincero, sí, amoroso, de comprensión, de sí. escucha, ¿De de... silencios? No. Nunca nos hemos quedado calladas. Si hay algo que no ha habido es silencios. Siempre hemos compartido Este, mucha palabra. mucha Sí, palabra, sí. mucha palabra. Bueno, hemos compartido muchos libros, mucha música, eh, y, y eso es lo que tiene que ver con lo que aparentemente es un poco nostálgico, pero que es lo que hace en la esencia de nuestra amistad también hoy en Ujú, día y poder sumarnos a hacer un proyecto juntas, cosa que, como vos decías la vez pasada, nunca hemos estudiado juntas, hemos jugado juntas, hemos salido juntas, pero nunca habíamos trabajado en un proyecto ujú, juntas. es verdad. Y un poco la idea también para poder transmitir es que nosotros somos señoras grandes, con más de 50, y, y uno siempre está a tiempo Sí, de armar un proyecto, total, de esto de poder hacerlo con sí. amigos, de juntarse, de idear, de crear. Y yo creo que, por lo menos de mi parte, el mensaje más grande es Ese este, es animarse. es animarse Sí, y que la edad no sí, sea un límite, no, que no sea un no. impedimento, que siempre hay tiempo, eh, y que esos proyectos nos funcionen como la zanahoria, ¿no? Que Claro, nos como vaya llevando motorcitos que para se van. adelante, Claro, claro. porque... Yo creo que ha pasado bastante, por lo menos a las personas que cuando les he comentado del proyecto nuestro, el entusiasmo que uno le transmitía hacía que pensaran en qué cosa nueva podían implementar ellos, cada uno en sus cosas, ¿no? Digamos, no todo el mundo tiene deseos de hacer un podcast o de grabar, pero sí de compartir alguna experiencia o de empezar a hacer un taller sobre algo y sintiendo esa falta de limitación, Ujú, justamente, que es algo que por lo menos yo no tolero. O sea, el sentirte limitado me parece que te aplasta totalmente. Entonces, la falta de límites es lo que te permite crear y hasta a veces sí, ujú. por supuesto, darte la cabeza contra la pared. ¿Y en Pero esto te sí, parece que la amistad puede ser un motor para esto? ¿Todos los amigos impulsan para adelante? no, no todos los amigos impulsan. Pero porque también a mí me parece, ¿no? Que en eso también tenés diferentes tipos o clases de amigos o de amistad. Hay amigos a los cuales vos los escuchás más que lo que ellos te escuchan a vos. Hay amigos que están de una manera más silenciosa, nosotros somos más vocales y, y a la vez sabemos si hay un amigo que está precisando un rato de silencio, también sabemos que podemos ofrecerle eso. Pero ¿por qué? Porque también lo traemos desde hace muchos más años que los estudiados en la universidad. O sea, nosotros Claro. tenemos una Ujú, vivencia y una manera de manejarnos frente a de repente sucesos familiares o nuestras propias familias más cercanas que tienen mucho que ver con eso, con el poder estar atento, escuchando, poniéndole humor a las cosas, desenfadando un poquito todo lo que es un poco más estructurado o intentándolo, qué sé yo, te ujú. sale a veces y a veces no te sale. Hay situaciones que no se suma la gente Sí. a esa desestructura. Y nosotros también tenemos una particularidad dentro de lo que es nuestra amistad, que no sé si también a lo mejor ese puede ser el secreto de que haya durado tanto. Y es como que tenemos una amistad de lejos, Sí, ¿m? De como matrimonio con casa cosa que separada. se separada y que nos llevamos rabia. No, vivimos en ciudades diferentes, entonces a lo mejor pasa mucho tiempo que no nos vemos, Sí, pero eso no sí. hace que perdamos el minuto a No, minuto de nuestras no, no, vidas, en absoluto.
De hecho, a mí Eh, particularmente me ha pasado eh, siempre por ahí cuando hablo con otras personas de amistad, mis dos amigas más queridas no viven donde yo vivo. ujú. Sos vos y otra amiga, ¿no? Entonces, quizás ya lo llevo también un poco incorporado a eso. Quizás no sabría vivir en la misma ciudad y Claro, compartir y esa hacer cotidianidad, exacto, planes. cotidianos, Ujú. porque estoy acostumbrada a que estos afectos tan arraigados míos están viviendo en otro lugar, más cerca, más lejos, pero no en el mismo lugar, que no es que vamos a juntarnos, vamos a tomar una merienda, hagamos tal cosa en 15 20 minutos. No, nosotros juntarnos nos lleva No, mucho mucho tiempo, tiempo. El mucho año pasado tiempo. El pudimos año pasado, juntarnos dos, varias, tres sí, veces. sí, sí, sí. Y hablando de diferentes tipos de amistad, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Ay, Mariel, qué pregunta. Yo creo que sí. Yo tengo un amigo muy querido. eh, para mí sí, absolutamente, Yo también absolutamente. creo, ¿eh? Tengo un par de amigos que considero muy amigos, que sé que no hay otro tipo de interés ni de una parte ni de la otra, y Ujú. también considero que sí. También entiendo que hay personas que no lo comprenden a ese concepto y que no están de acuerdo tampoco con ese concepto. Pero Sí. bueno, les ha tocado pasar por alguna experiencia en la cual han enamorado de ese amigo o al revés, o amiga, o a la inversa, ¿no? Claro. Para mí la visión que tiene el otro en este caso, en mi caso, mi amigo varón, es absolutamente enriquecedora. Cuando yo le planteo algo, Claro, su escuchar mirada. la mirada desde ese lugar siempre suma. Yo sí creo Bueno, es que la mirada absolutamente. masculina también es diferente. Ujú. Entonces ahí tenemos un universo, ya como otro universo, ¿no? La mirada nuestra es como mucho más detallista, más emocional, y el varón Más sí te va así pragmática, totalmente, te va a sí. decir más esto, sí, no, y mucho Ujú. más concreto. ¿Y por qué te haces tanto lío? ¿Por qué tanto rollo con esto? Y te, después lo decidís, pero sí, te tira como ciertas pautas mucho más al estilo masculino. Claro. Y también mm, pienso, bueno, vos tenés un hermano varón, Sí, yo tengo un hermano varón y una hermana mujer. sí. ¿Qué pasa con la amistad y los lazos familiares y la fraternidad en este caso con los hermanos? Em, No sé si se puede bueno, es que yo generalizar creo, o uno lo puede sí, hablar de su propia experiencia, pero claro, eh, claro. Y hay muchos hermanos que se eligen como amigos, sí. sí. Eh, y también está después, aún partiendo del mismo núcleo familiar, como cada uno desarrolla un carácter distinto en la adultez y de repente lo que tenés es un buen vínculo fraternal, Ujú. pero no de amistad, Claro. ¿no? La amistad, sabiendo que es una persona incondicional, sabiendo que es alguien en quien podés confiar, pero no como ese amigo primero al que recurrirías para contarle algo, y en otros Claro. casos sí, Ujú. y otras situaciones de hermanos en las que realmente no, Ujú. son hermanos, comparten padres, muchas veces cuando son los adultos mayores, los padres comparten tareas, responsabilidades de padres y de hijos y nada más. Sí. Yo creo que cuando uno tiene hermanos al que le puede decir también amigo es un plus Sí, enorme, enorme, es un claro, plus enorme. Pero también es un plus enorme cuando uno tiene un amigo al que puede llamar hermano, hermano, claro, ¿no? claro, Eh, Creo que ahí los dos extremos, las dos sí. puntas, Sí, sí, es este, como un ida y vuelta que es muy lindo si se llega a dar, del hermano que es amigo o hermana que es sí. amiga y el amigo que es hermano, ¿no? Ujú. Sí, Sí. sí. Eh, a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces ocurre algún encuentro con alguna persona en un determinado momento y en un lapso corto de tiempo, Sí, eh, en el que me parece que a veces se desarrolla un lazo importante, como puede ser alguien que conociste en un viaje, que fueron 10 días, sí, una semana, y hubo ahí una conexión, una entrega,
Y me parece que también a eso se le puede decir amistad, que no siempre Sí. la amistad tiene que ir acompañada de hoy los amigos de toda la vida o de No, muchos años o no, de... no, A veces comparto hay eso. un encuentro breve, En ¿no? muchos viajes sucede eso, que intercambias, no sé, redes sociales de repente o WhatsApp y te pones para intercambiar fotos de repente Ujú, y sí, yo lo he notado mucho en algunas escapadas que he hecho últimamente, lo he notado mucho en mujeres más grandes que viajan juntas y que cuando te pones a conversar, mujeres que ya tienen nietos y todo, y te cuentan que se conocieron en viajes y se ujú. van eligiendo para seguir viajando juntas y recorriendo. Hablo de mujeres porque hay mayoría de mujeres, en Sí. definitiva. Y te cuentan sus experiencias de Ujú, vida, ¿no? Pueden hacer este encuentro y esta liberación también a partir del relato de ciertas historias muy duras de vida en su juventud y después la mayoría o están separadas o son viudas y, y encuentran esta libertad, ¿no? De ujú. decir, no hago grandes viajes, hago pequeños viajes, pero conocí a estas mujeres, me creé ¿Vos este creés que grupo. a las mujeres se nos hace más fácil hacer amistades, hacer amigos que al varón? No sé si lo pondría por género, porque en realidad muy pocas cosas pondría por género hoy en Ujú, día, pero no sé, la mujer es más habladora en general, el varón es un poco más para adentro, cuesta a lo mejor el acercarse o el admitir entre ellos que están con alguna necesidad de afecto, de amigo. ujú. Yo creo, no sé si los varones, porque todo lo que nosotros hablamos, yo no sé si los varones llegan a la profundidad de conversaciones y de charlas que nosotras sí logramos cuando nos reunimos, pero no hablo tampoco de que sea necesaria una amistad de muchos años, ¿eh? Las mujeres podemos armar un hermoso, como una tribu, un hermoso Ujú, círculo sí. de amistad donde conversás muchas cosas y te vas a intercambiar. Y el varón muchas veces se reúne para jugar al fútbol, para comer un asado, y en esas reuniones no siempre hablan, bueno, y si hablamos de salud mental, no hablan de su salud Claro. mental. Bueno, a veces, a lo mejor ahora los más jóvenes pueden tener un Ojalá, nivel claro, de intimidad más sí, mayor, profundo con sus amigos. Pero si no, cuesta, mucho, al varón le cuesta, sí, eh, me parece que muchas veces hasta les cuesta reconocer personalmente el malestar y sí, mucho más aún verbalizarlo. Em, esto, digo, nosotras somos psicólogas, esto no es un podcast de psicología, pero sí es importante rescatar algo que dijiste vos de la salud ujú, mental. ¿Cuántas veces los amigos funcionan como sostén de salud exacto, para quien no le está pasando bien? exacto, sí, eh, es un recurso. Una persona eh, que, mm, que le está pasando mal y tiene amigos, seguro que tiene un mejor es que pronóstico, tiene ¿no? una Son red de, factores, sí, perdón, son como factores de sí, protección exacto, que uno tiene en cuenta a la hora de evaluar la problemática, exactamente, si hay amistad, si hay alguien que funcione como, yo siempre digo, que uno tiene que tener como la red del trapecista, ¿no? exacto. Bueno, si yo me caigo, ¿quién me ¿Hay agarra? alguien? ¿Hay Claro, alguien? claro. Y si hay amigos, tenemos Sí, un sí, mejor pronóstico. sí, hay grandes posibilidades de que haya un sostén de esa índole. Alguien que Ujú, te va a llamar para preguntarte cómo está, que te va a desear los buenos días, que va a estar interesado por vos en diferentes aspectos y sí, o eso que no te pregunta qué pasa, pasa, exacto, que sí, golpea, que se sí, queda, que se está exacto, callado, sí. que... Sí, ¿ah? sí, sí, donde no hacen falta tantas palabras, pero sí la presencia, que vos sepas que hay un otro ahí presencial, que Claro. está, sí, desde el afecto, obviamente, Ujú, como contención y como red. Es fundamental eso ir, yo creo que también creándolo desde jóvenes en lo posible, pero si no, desde mediana edad en adelante, para que cuando seas un adulto mayor, en caso de llegar a ser un adulto mayor, obviamente, puedas tener una red detrás también que te pueda ir sí. conteniendo eh, al modo de amistad. Y en esto de que los amigos están y a veces están sin palabras, están solo con presencia, ¿qué pasa también cuando el amigo no está y no aparece? Sí,
bueno, también ahí cabe preguntarse si uno está pidiendo, que ese es otro tema también, saber pedir y saber comunicarse con el otro para que sepa que no estás Mm. bien o que estás precisando de su presencia. O que tenés ganas de verlo de repente. No es que estés mal ni nada por el Sí. estilo, sino que tenés deseos de ver a esa otra persona que por algún motivo no está apareciendo. Mm. Pienso. Sí, a veces uno cree que el amigo debería tener también como una bola de De qué tal. cristal y saber Claro. interpretar si a mí me está pasando algo o Claro, no. Y qué difícil que se hace el pedir, ¿no? sí, Porque a veces lo interpretamos como que si estoy pidiendo, le estoy pidiendo una mano a un amigo, estoy como poniendo muy de manifiesto mi vulnerabilidad, sí, sí, y eso como que hace que me hace tambalear, ¿no? sí. Es que no queremos mostrarnos de esa forma, aún con la honestidad y con la sinceridad que uno se puede mover dentro de una amistad. Y por lo que hablábamos antes, no todas las amistades tienen el mismo nivel de profundidad sin juzgar a nada, a ningún tipo de vínculo en sí, sino que también en general yo creo que nos cuesta mucho pedir. Ujú. Agradecer es distinto, pero el pedir es como un aprendizaje mucho más arduo. Sí, porque si yo tengo que pedir, tengo que admitir que algo me falta, Exacto, ¿no? exactamente. Y esto es algo que al Y ser humano le cuesta le cuesta en muchísimo general. encontrarse como en falta, encontrarse Ujú. precisando del otro, deseando que el otro se comunique, necesitando la presencia del otro. Sí. Sí, Vos sabés que me trae un recuerdo esto, cuando antes hablando de la amistad entre el hombre y la mujer, sí. en algún momento yo le hice este reclamo a mi amigo Aarón. Ajá, Y él me dijo dos, tres palabras así, que te diría tipo cachetada, como diciendo, llámame. claro. Si Que, querés que esté, claro, llámame. Me tengo que eh, enterar. claro, ¿no? Y eso, en el caso de, volviendo al tema de varón y mujer, esta simplicidad con la Bueno, que exacto. te convoca Claro. a Con ocupar la el que el lugar otro, y llamar sí, y avisar, y claro. es verdad, es Sí, sí, sí. cierto. Sí. Pero bueno, volviendo al tema del pedido en sí, eh, es eso un poco, es generar la situación de, del clima en el que uno y la confianza que pueda tener en el otro para mostrarse vulnerable, justamente lo que vos Ujú. decías, mostrarse en falta, saber que el otro va a estar ahí para apoyarte incondicionalmente, sí, pero es a uno. Yo creo que ahí pasa por uno, es más que por el amigo. Claro. Después, obviamente, sí, puede ser que tengas un amigo que sea un poquito más distante Ujú. en algunos momentos. Quizás todas las amistades pasan por esa situación de... Y también digo, ahora estoy pensando, cuando uno desmistificando esto de que los amigos se ven en las malas. No, ¿Se ven en las malas o se ven en las buenas? Porque eh, a mí me parece que en las malas hay más que en las buenas. Cuando a uno le va bien, hay que ver si todos sí, tus todo el amigos mundo está acá. festejan Sí, tu bienestar, tal ¿no? cual, sí, sí. Y también hay como que en el dolor o en las malas o cuando la estás pasando mal, hay otro goce, si se quiere, porque no es que el otro se ponga alegre por vos porque te está yendo mal, Mm. pero a las personas Hay cierta normalmente les voy atracción por el ser sufrimiento. atracción, Ujú, exactamente, por decir, acá estoy con vos, te contengo, yo estoy. ujú. Y cuando vos estás bien, te dejan como libre, cuando en realidad también estás necesitando de que esa otra persona o ese grupo de amigos compartan con vos, Sí, no solo compartan, que que se le alegren por compres a tu vos, amigo que tiene un emprendimiento, claro. que vayas, ese tipo de cosas también. Exacto, que fomentes, que ayudes, Claro, que digan, mira qué bueno, sí, pero de corazón, o sea, que uno obvio. se dé cuenta que de corazón realmente están felices por uno, ¿no? Ujú. Y uno por los demás, obvio. Es cierto, es Sí. cierto. ¿Cuántas cosas la amistad? La amistad es sumamente, es uno de los vínculos más profundos y que puede trascender. Fíjate que hablábamos de los hermanos, si son amigos, si no. Sí. En muchos casos tenés padres que se consideran hijos Mm. que consideran amigos a sus padres. Bueno, pero yo ahí No, yo tampoco. hay Pero alguna cosa que tiene que ver con con cierta. las relaciones padres e hijos, son relaciones jerárquicas, entonces no es lo mismo que el No, amigo es un par. no, porque se desdibujan los límites ahí. Ujú.
y tiene que haber ciertos límites ahí, tiene que haber ciertas normativas y ciertas cosas. Pero hay muchos vínculos en donde padres e hijos se dicen amigos unos de otros, ¿no? Sí. Eso es realidad. Después ves cómo funciona esa relación, justamente Ujú. si se desdibuja, que generalmente en algún momento histórico se va a pasar y va a pasar algo por lo cual se desdibujó, ¿sí? Y no importa la edad que tenga. Es verdad, es verdad. Este, la amistad, bueno, es esto, es un vínculo a veces simple, a veces complejo, eh, a veces es un vínculo para toda la vida, a veces es un vínculo momentáneo. Pero eso no hace que sea menos valioso, Ujú. porque a veces tenemos como ese romanticismo, perdón que te interrumpí, ¿no? Pero ese romanticismo de que debe durar Toda la eternamente, vida. claro, y No. si no, no fue amistad. No, fue amistad, hubo afecto verdadero, pero llegó a un momento y a un piso, o sea, tocó un Mm. techo, ya está. Esto es bravo, en el sentido de que uno poder mm, pensarse o poder darse el permiso de decir, esta relación, esta amistad, esta persona no la quiero más en mi vida. Sí, Es re sí, duro sí. Lleva un proceso, verlo creo, y sí, animarse a eso, ¿no? sí, Porque parece como que hay que remarla siempre sí. Y es como que y hay... cortás un vínculo y eso no debiera suceder, y en realidad sí, sucede. Ujú, Sí, pero es un proceso para mí, ¿eh? Lleva como un trabajo, es un recapitular, es un ver en qué momento, un autoanálisis si querés, un análisis compartido quizás, pero llegar a una conclusión de decir, bueno, hasta acá, yo esta persona en mi vida no la quiero no la más, quiero más, eso, dejamos de claro, compartir intereses, claro. valores, situaciones vitales, Ujú, ya no nos entendemos como antes exacto. y a veces me parece que es sano para las dos partes Sí, por más afecto que haya, porque poder muchas poner veces hay afecto, distancia. sí, sí, me Sí, parece, exacto. El sí, no es, afecto a lo mejor está. claro, no es por falta de afecto, es por falta de compartir todo esto que vos decís, proyecto Ujú, de vida o lo que sea, y lo que sea que vos consideres en tu lista. Y se terminó. ujú. Bueno, creo que hemos pasado por todas o varias de las Sí, aristas de la sí, amistad, no sé, seguramente nos quedan un montón, pero seguramente sí, sí. quedan y seguramente iremos retomando en otros episodios. Y también nos va a encantar que desde el lado de ustedes nos comenten y nos digan qué les parece, cómo viven ustedes la amistad, qué conceptos tienen, si tienen amigos desde hace poco tiempo, del trabajo, de la facultad, de la infancia, eh, de actividades extra. eh, es lindo. Las Las mamis de la mamis, escuela, porque claro, claro. yo por ejemplo que me mudé a otra localidad cuando me casé, bueno, ahí no tenía amigas. Entonces también fue un momento, y yo mi actividad, que es solitaria, porque mi trabajo es adentro de un consultorio, no era un lugar, no es que yo iba a conseguir amigas en mi lugar de trabajo. Así que bueno, mis amistades son las mamás de compañeras y compañeros de mis hijas, en Y las bueno, que ves, ahí hemos, te claro, abriste a sí, la... absolutamente. Claro, porque también si no queda, si uno no toma cierta conciencia de que si no te abrís quedas como en solitario Ujú. en ese grupo donde vos a lo mejor entre ellas ya se conocían todas. No, porque en el grupo nuestro por lo menos somos tres que venimos de afuera. Ah, bueno, bárbaro, Sí, así bárbaro, que también hay algo de eso en el que uno se va buscando, ¿no? claro, claro. Y va armando nuevos lazos. Bueno, amiga querida, yo haría un brindis. A eso también. Este podcast se llama Cara de Viuda. ¿Qué nombre, Mariela? ¿Qué ¿Vos se nombre te querés ocurrió que este hagamos? nombre? No, esto viene de muy lejos, pero no lo vamos a hablar ¿No ahora. lo vamos a No, hablar? Bueno, vamos a mantener el misterio de por qué se llama Cara de Viuda. Un nombre, qué potente, sé yo, ¿no? ¿viste? Sí, Todo tiene el lo mundo suyo, pregunta, tiene exacto. lo suyo. Tiene su historia detrás. Exactamente, que será develada más adelante. Así que bueno, brindamos por este primer episodio. El próximo, saltamos, como venimos de la amistad, saltamos Pasamos a lo un que salto al sigue. vacío. Vamos a hablar del duelo. Así que bueno, suena bravo, pesado, pero no lo es tanto. No, no, lo No lo vamos es a hablar tanto. sin tanta formalidad y sin tanta tragedia de por medio. Exactamente. Bueno, feliz amistad, Feliz felices amistad, muchos feliz años inicio y feliz de que inicio somos de y proyecto. feliz inicio de proyecto. Gracias por acompañarnos. Esto es Cara de Viuda.